Muy buenas tardes a toda aquella persona que me sigue en las redes sociales. Le habla nuevamente Alberto Sánchez, conocido también como el Daddy Yankee del Hierro Forever Beer. Bueno, a continuación es para darle el anuncio que en un breve momento le voy a anunciar el nuevo videoclip de humor venezolano. Nada más y nada menos que de la loca Fátima. Cada vez esa tipa viene más loca. Bueno, espero que les guste. Este video es a petición de tanta gente que me han solicitado el video de Fátima, que ha gustado mucho en las redes. Y también con mucho cariño a mi prima la Baby, que se encuentra en el exterior del país. Y este video también especialmente para ti, ¿ok? También en octubre el Daddy Yankee del Hierro estará visitando varias instituciones de casa abrigos aquí en el estado Carabobo. Pues sí, a esos pobres niños que los padres nunca le dieron su amor, su atención, el cariño que ellos se merecen. Pues bien, el Daddy Yankee del Hierro va a estar allí con ellos, compartiendo, entreteniéndoles, llevándoles distracción, chuchería, comida y muchas sorpresas más. Así que ya saben, niños, el Daddy Yankee va para allá a compartir un rato agradable con ustedes. Y también invito a todas aquellas personas que se quieren sumar a esta causa. Pues bien, solamente comunícate conmigo en privado y súmate. Vamos a darle una gran sorpresa a todos esos niños. ¿Te parece? Pues bien, ya sabes ya, en el mes de octubre estaremos visitando Casa Abrigo de los Niños de la Calle. También cabe destacar que en el mes de octubre el Daddy Yankee del Hierro va a tener nuevamente otra entrevista con dos periodistas de una reputación intachable. Así que esa es otra sorpresa que viene rodando con el Daddy Yankee del Hierro. Y el último de octubre, ojo, viene el video más esperado por todos. El video Ahora que te vas. Es un video muy sentido que va en homenaje a la gran artista inolvidable, nuestra querida y hermosa Beca Di Carta. Pues sí, Beca Di Carta, una joven artista que compartió escenario con artistas nacionales e internacionales, entre ellos Chino, Marco Música y otros artistas de gran reputación. Beca Di Carta, una hermosa dama que con su voz y su sencillez y las ganas de vivir y luchar, conquistó muchas sonrisas y fue ejemplo y motivación para que las personas siguieran luchando, siguieran persiguiendo sus sueños. Lamentablemente esta hermosa dama nos abandonó este 11 de abril de este año para irse al lado de Papá Dios. Pero yo sé muy bien que esté donde estés, Beca, yo sé que está en buenas manos. Y yo sé que con tu sonrisa y con tu voz alegras mucho en sus sueños y en todas las emisoras, porque tu voz nunca será olvidada. Pues bien, me despido de ustedes, así que octubre voy con todo. Sin más que agregar, se despide de ustedes atentamente el Daddy Yankee del Hierro Forever.